Hola, bienvenido a un video más de esos que dan miedo. ¿Tienes alguna historia paranormal que quieres que salga en esta sección? Sígueme en mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este video y ahí te darás cuenta cómo y cuándo recopiló la información para estas fabulosas historias. Llamadas Cuentos de la raza. Adiós, migraña. Sin duda alguna, las historias de carretera son de mis favoritas. La mezcla entre el viajero, la noche y la aventura generan un escalofrío que solo aquellos que lo viven pueden entenderlo. La familia de Montserrat viajaba una madrugada. Iban por carretera cuando pasas para ir directamente a Fresnillo, Zacatecas. Hay unas curvas de terracería que son muy peligrosas. Hay un kilómetro en específico en el cual tienes que ir a alta velocidad porque según hay una mujer que entre 2 o 3 de la madrugada se aparece en esa zona. Cuando mi familia y yo íbamos en ese mismo camino, justamente a esas horas de la madrugada, vimos en un costado de la carretera a una mujer. Sin duda era la mujer que tanto cuentan en la leyenda que les platico. Lo sé porque estaba cruzando la carretera. No volteamos, seguimos como si nada, porque cuenta la leyenda que si te detienes a ayudarla, terminarás en un accidente fatal. Gracias, Montserrat, por compartir con toda la audiencia tu historia, pero te tengo una pregunta. Si tuvieses a esa señora en la carretera nuevamente, ¿la ayudarías? El siguiente relato le sucedió a un grupo de amigas, un grupo de chicas que estaban en una noche viendo películas. Fue entonces cuando eran aproximadamente las 12 de la noche. Estábamos viendo películas en la casa cuando decidimos ir al kiosco a comprar botana para disfrutar aquella noche. El kiosco está en una colonia cerca de mi casa. En la parte de abajo hay una cancha de fútbol. Íbamos mis amigas y yo caminando. Decidimos cruzar por la cancha para cortar camino. De pronto, escuchamos que nos hablaron, como una especie de chiflido. Al principio no le tomamos importancia. Seguimos caminando. Después de eso, escuchamos que alguien se reía, como una carcajada, pero a un volumen un tanto suave. En ese momento nos quedamos paradas a mitad de la cancha para asegurarnos si continuaba escuchándose. Se dejó de escuchar. Seguimos nuestro camino. Casi llegando a la orilla de nuestro destino, se volvió a escuchar aquella risa, pero esta vez el sonido cubrió toda la cancha. En ese momento grité, ¿quién anda ahí? Nadie contestó. Mis amigas salieron corriendo, pero mi curiosidad fue tanta que me acerqué a las gradas. Ahí estaba yo, sola, en medio de la oscuridad de las canchas, cuando escuché otro grito. Reuní el valor suficiente para dirigirme al punto exacto de donde provenía ese horripilante grito. La adrenalina corría por mi cuerpo. Estaba a menos de 1,5 metros. Solo era cuestión de abrir una pequeña puerta debajo de las gradas y descubriría al bromista que nos estaba molestando. Abrí la puertecilla. Era un cuarto de limpieza de 1 metro cuadrado. Y no había nadie. Itzel. Deben tener más cuidado. Gracias por ese relato. Pero hey, aún no terminamos. Uno de los protagonistas de la siguiente historia prefiere mantenerse en el anonimato. Así que, antes vivíamos en otra ciudad, en un edificio de departamento. Ese edificio daba hacia un terreno baldío. Yo tenía 10 años y mi hermano 13. Mi padre fue por mamá al trabajo que salía a medianoche. Lo recuerdo bien porque esa noche estábamos despiertos y veíamos que tardaban en llegar. Salimos al pasillo del edificio para ver si había señales de mis padres. Estábamos completamente solos. Hoy en día mi hermano cuenta que esa noche vio que del terreno baldío venía hacia nosotros una señora de blanco. No sé qué le dijo o qué le hizo a mi hermano que él nunca me lo contó hasta el día de hoy. Pasaron los años.
Hubo noches que mi hermano soñaba con esa señora de blanco. Nos venimos a vivir a la ciudad de donde somos y dejó de soñar con aquella señora. Mi hermano se fue a trabajar a un hotel en Quintana Roo, pero ahora con esta pandemia, el hotel cerró y regresó a la ciudad donde vimos a esa señora. Justamente aquí vivimos ahora. Después de un mes que estaba aquí, empezó a soñar con la señora de nuevo. Esa noche, muy nervioso, entre dormido, dijo: «Mamá, ya me encontró». Al otro día no se acordaba de nada o no quería hablar del tema. Lo más reciente sucedió este martes para amanecer el miércoles. Yo estaba en el baño cuando dice mi madre que mi hermano comenzó a gritar: «¡Despiértame!». Mamá se levantó rápido de su cama y lo despertó. Mi madre tiene una sobrina que hace limpias y tiene la habilidad de curar. Su diagnóstico fue el siguiente. Le dijo a mi madre: «Tu hijo mayor está embrujado por un espíritu errante. Ese espíritu le dio la conexión directa a tu hijo con la muerte. Si no rompen ese vínculo, la muerte lo seguirá por el resto de sus días. Jamás lo dejará tranquilo. Puede caer en depresión y al final morir». Cuadros antiguos, verdaderas reliquias que almacenan tantas cosas a través del tiempo. La siguiente historia contiene material inédito que me fue proporcionado por quien vivió en carne propia la espeluznante historia de un cuadro de la Gioconda que mi padre compró en los años 70. Desde que ese cuadro llegó a casa, se soltó un aire muy fuerte incluso antes de comprarlo. Varios puestos del tianguis donde se encontraba en venta casi vuelan. Para ese entonces, muchos familiares y vecinos no querían entrar a la casa por miedo al cuadro. Desprendía una energía muy fuerte y negativa. Además, una persona clarividente nos advirtió sobre eso. Una tarde, mi hermano y sus compañeros de escuela se burlaban de aquel cuadro, diciendo cosas como: «Ese cuadro no puede hacernos nada, es mentira que está poseído». Después de un rato de burlas, nos dimos cuenta que a la Mona Lisa se le borró parte del rostro y su expresión había cambiado drásticamente. Así que decidimos meterla en una habitación para no verla porque ya nos había dado demasiado miedo. Después de un rato, la puerta comenzó a abrirse y a azotarse hasta que vimos que el cuadro flotaba de la cama en donde lo habíamos dejado. Decidimos salir de la casa, pero cuando íbamos saliendo, alcanzamos a escuchar todas las puertas azotándose fuerte, muy, muy fuerte. Los años pasaron. Aquel cuadro quedó encerrado y bendecido. Los amigos de mi hermano, quienes ahora son adultos, antes de adentrarse a la casa, rinden reverencia a la habitación donde se encuentra el cuadro maldito. Incluso le han pedido disculpas por haberse burlado años atrás. Lo último que supimos, según un tío mío, la Gioconda se salió del cuadro. Finalmente, mi padre no sé qué hizo con ella antes de morir. Veía en mis sueños a dos personas, un hombre y una mujer. Nunca supe sus nombres, pero sus rostros y voces aún los recuerdo. Todas las noches que estaba a punto de dormir, sentía cómo me sujetaba de los brazos y piernas, cómo incluso alguien se subía encima de mí. Siempre que trataba de ver quién era, comenzaba a soñar con estas dos personas, y me decían que por más que tratara, no podría escapar. Cabe recalcar que en mi habitación solo dormíamos mi hermano menor y yo. Él tenía alrededor de 6 o 7 años. Era imposible que tuviera la fuerza de un adulto para sujetarme, y más imposible aún, que tuviera tantas manos para hacerlo. Por varias noches solo soñaba que ellos se burlaban de mí, y que era muy pequeña para seguir luchando. Veía cómo sus rostros se deformaban y todo a mi alrededor era realmente horrible. Sentía cómo se apoderaba de mí y de mi cuerpo. En varias ocasiones llegué a vomitar, a sentir cómo me golpeaban mientras yo estaba en ese sueño. Mis padres se dieron cuenta de lo que me ocurría. Ellos tampoco sabían qué hacer porque todas las noches esto se repetía. Para mí las noches o ir a dormir era lo peor que podría pasarme.
Esto siguió por al menos una semana más, hasta que en una de esas noches dejaron de reírse por el esfuerzo que yo hacía, para ahora burlarse de cómo moriría un familiar mío. Recuerdo que esa última noche hice lo que pude para despertarme y lo logré. Me desperté llorando. Corrí al cuarto de mis padres y les conté todo. Les dije lo que esas personas me decían y todo lo que me hacían. Ellos se quedaron sorprendidos cuando les dije que una de las tías paternas de mi madre iba a morir. No volví a dormir en esa noche. Hasta la noche siguiente terminaron todas esas pesadillas, todos esos sueños horribles. Días después le contaron a mi abuela paterna lo que me sucedía. En mi familia siempre se ha dado eso de creer en la santería, hechizos y cosas por el estilo. Mi abuela fue con una señora muy mayor de edad. Era tan grande que ni siquiera podía ver. Apenas estaba parada con mucha dificultad. Preguntó que si podía ayudarme, y ella les contó todo lo que yo había vivido. Les dio algunos remedios para eso. Y sí, eso me ayudó con las pesadillas y con el insomnio. Pero a los pocos días de aquella noche, justamente esa persona falleció. No quise pararme en el funeral de ella. Mi madre lo entendió al igual que mi padre, pero lo que ellos no sabían es que yo continuaba viendo en las puertas de la funeraria a esas dos entidades, aquel hombre y a aquella mujer. Sí, a los que me atormentaban en mis sueños. Rigo es amor. Rigo es amor, te digo. Muchas gracias a todos y todas por enviar sus relatos. Espero que te haya recorrido un escalofrío por todo tu cuerpo. Nos vemos el próximo martes con más relatos, con más cuentos de la raza. ¿Y tú? Sí, tú. Ya eres parte de la raza. Adiós.